Hola, me presento. Mi nombre es Kimberly Nicole Espinal Ríos. Soy estudiante de primer ingreso de la U San Marcos. El día de hoy estaremos hablando de varios temas, los cuales son los principios constitucionales laborales, el derecho del patrono y trabajador, el contrato de trabajo a nivel de Costa Rica, cómo se llega a extinguir ese contrato y cómo sacar vacaciones, aguinaldo, preaviso y cesantía. Principios constitucionales laborales. ¿Qué son? Son un conjunto de normativas que buscan proteger los derechos de los trabajadores y empleadores. Algunos de estos principios son los principios de protección, la protección de los derechos de los trabajadores y empleadores, principios de irrenunciabilidad de los derechos, que son derechos que no se pueden renunciar, principios de la primacia de la realidad, se debe a la prioridad de la realidad de las relaciones laborales. Principios de razonabilidad. Se debe actuar de manera razonable en las relaciones laborales. Principios de buena fe. Se debe actuar de buena fe en las relaciones laborales. Es importante conocer los principios laborales, proteger los derechos del trabajador y promover la equidad, justicia laboral, cumplir con la legalización laboral y mejorar la condición de trabajo. Constitucionales. ¿Qué son? Son un conjunto de normas que buscan proteger los derechos de los trabajadores y empleadores. Algunos de los principios son la protección de los derechos del trabajador y colaborador, principios de irrenunciabilidad de los derechos, que son irrenunciables, principios de la primacia. Se debe dar prioridad a la realidad de las relaciones y labores, principios de la razonabilidad. Se debe actuar de manera razonable entre relaciones laborales. Principios de buena fe. Se debe actuar de buena fe en las relaciones laborales como tal. Son los principios laborales. Para proteger los derechos del trabajador, promover la equidad y la justicia laboral, cumplir con la legislación laboral y mejorar las condiciones de trabajo. Los contratos de trabajo en Costa Rica son un documento esencial que establece términos y condiciones en las relaciones laborales entre empleadores y empleados. Los contratos de trabajo suelen estar compuestos por 3 elementos claves: subordinación, remuneración y prestación personal de servicios. Hablaremos un poco de cada una y sus características. Por ejemplo, subordinación, ¿qué es? Se refiere a la relación de dependencia y autoridad que entre un empleador y trabajador. ¿Qué quiere decir esto? El empleador tiene el derecho de dar órdenes y direcciones al trabajador sobre cómo, cuándo y dónde debe realizar sus trabajos. A su vez, el trabajador tiene la obligación de acatar estas órdenes dentro de las limitaciones establecidas por el contrato y la ley. Algunas de estas características son dirección y control, la instrucción y sanciones. Por ejemplo, las instrucciones y control. El empleador tiene el poder de sancionar, controlar y sus actividades al trabajador. Las instrucciones. El trabajador debe seguir las instrucciones específicas del empleador en una relación a la ejecución de sus tareas. Sanciones. El empleador puede imponer sanciones y cumplimientos de las obligaciones laborales, siempre dentro de los marcos de ley legal y contrato. Remuneración. Es el pago que el trabajador recibe a cambio de sus prestaciones a sus servicios. Puede ser, ejemplo, salarios, sueldos, jornadas, comisiones, beneficios u otra forma de pago. Algunas de sus características son: prioridad. Según acordado, el contrato puede ser diario, semanal, quincenal o mensual. Forma de pago. Puede ser de forma efectiva, transferencia, bancarias o cualquier otro medio acordado. Beneficios adicionales. Además del salario base, puede incluirse otros beneficios como aguinaldos, vacaciones, seguros sociales, entre otros. Prestación personal de los servicios. Implica que el trabajador debe realizar personalmente el trabajo, sin posibilidad de delegar sus responsabilidades a otras personas. Algunas de sus características son: disponibilidad. El trabajo no puede ser delegado a sus funciones a otra persona. Esfuerzo personal. Se realiza el esfuerzo y habilidades personales directamente del trabajador. Responsabilidad directa.
El colaborador es responsable directo de cumplir sus obligaciones. ¿Cuáles son las causas por las cuales se puede llegar a extinguir un contrato? La falta de materia prima para llevar adelante el trabajo siempre y cuando no sea imputable al patrón. La causa mayor, o sea, fortuito, cuando traiga como consecuencia necesaria inhabilidad directa personal del trabajo. La muerte o incapacidad del patrón, cuando tenga como consecuencia necesaria inmediata directa la impresión del trabajo. Derecho a los trabajadores y patronos. Se le reconoce el derecho al patrono al paro y el derecho al trabajador a la huelga, salvo en los servicios públicos, de acuerdo con las determinaciones que estos dé la ley, conforme a las regulaciones que la misma establezca, las cuales deberán descubrir todo acto de acción o violencia. Derechos del trabajador. El trabajador tiene derecho a terminar el contrato sin responsabilidad patronal si el patrono comete faltas graves, tales por ejemplo, falta de pagos del salario, actos inmorales por parte del patrón, físicos, verbales o en casos de horas extra de trabajo que no son pagadas. Comete faltas puede terminar la relación laboral durante las horas del trabajo. Si el trabajador ataca físicamente verbal al patrón, la divulgación de información confidencial de la compañía, rebeldías o manifiestas ante las instrucciones u órdenes que el patrón indique. Preaviso. Se calcula el promedio de todos los salarios ordinarios y extraordinarios, efectivamente devengados por el trabajador, en los últimos 6 meses de vigencia del contrato o fracción de tiempo menor si no hubiese gustado dicho plazo. No se suman incapacidades por enfermedades. Cesantía. Se toma en cuenta el promedio de todos los salarios ordinarios y extraordinarios, devengados por el personal trabajador en los últimos 6 meses. Se suma el salario de los últimos 6 meses y se divide entre 6 para obtener el monto mensual. Empresa comercial, industrial o de cualquier índole, se calcula el promedio de los salarios devengados en las últimas 50 semanas. Aguinaldo. Se debe excluir el pago de los horarios ordinarios y extraordinarios o cualquier otro pago de salario como comisiones o dividendos, devengados por el trabajador o trabajadora durante los 12 meses del año. Durante 12 meses que se van de periodo de diciembre del año anterior a el 30 de diciembre del año consecuente o periodo del trabajador dividido entre 12. Y esto fue toda mi presentación. Muchísimas gracias por prestar atención. Hasta luego.